Hola, espero que estés muy bien. Este es el TCL P755, un modelo de gama baja o, como algunos prefieren llamarlo, gama de entrada del 2024. Podría considerarse como el mejor o probablemente por lo menos uno de los mejores televisores de gama de entrada que puedes adquirir en este 2024 y que obviamente te servirá también para años futuros. ¿Por qué considero que es el mejor televisor de gama baja, por lo menos uno de los mejores? Pues bien, primero su relativo bajo precio y además ofrece buenas especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que no cuesta mucho, por lo menos aquí en Colombia no es tan costoso. En cuanto a colores de fábrica, me parece que viene bien calibrado. No es una calibración perfecta, pero está más que bien y considero que no necesitarías aplicar configuraciones extra o pagarle a un calibrador para que haga el trabajo por ti. Realmente no considero que debas hacerlo, pero si quieres, obviamente lo puedes hacer. En cuanto a brillo, hay una polémica y algunas personas todavía siguen criticando algunos modelos porque sienten que no tienen altas cantidades de brillo, pero es que no se dan cuenta que son televisores de gama baja o de gama de entrada y que en esa gama nunca van a encontrar un televisor que tenga altísimas cantidades de brillo. Aún así considero que este modelo, en cuanto a ese parámetro, está más que bien, teniendo en cuenta la gama a la que pertenece. La experiencia en rango dinámico estándar es buena. En alto rango dinámico es buena también en el sentido de que el nivel de detalles es eficiente, es óptimo, pero obviamente la cantidad de brillo no va a hacer que la experiencia de alto rango dinámico sea brillante por obvias razones. Es un modelo que es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Por cierto, las tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan cuando el contenido tiene alguno de esos tipos de tecnologías de alto rango dinámico, es decir, que esas tecnologías no se pueden activar de forma manual. Otro aspecto por el cual yo considero que es un televisor que puede ser considerado como el mejor o de los mejores de gama de entrada de este año es su buen rendimiento en escenas oscuras. No digo que es perfecto, pero está bien porque la cantidad de efecto clouding o efecto de nubosidad es muy mínima y el nivel de detalles, digamos que es bueno. Ten presente que en esta gama de entrada nunca vas a encontrar un televisor LCD con algún tipo de tecnología de retroiluminación avanzada, por decirlo de alguna forma, es decir, que no vas a encontrar un televisor con Full Array y mucho menos con Mini LED. Este televisor es un modelo LCD con panel VA con tecnología de retroiluminación LED directa, recuerda, sin Full Array y sin atenuación local. Aún así, el hecho de que la cantidad de brillo no sea muy alta hace que el rendimiento en escenas oscuras sea relativamente bueno. Vuelvo y repito, tenlo presente, teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada o de gama baja. En cuanto al área gaming, también es bueno, pero métete eso en la cabeza, es un televisor de gama baja o de gama de entrada, no le puedes pedir mucho. Aún así es un modelo compatible con los 120 Hz, aunque solamente hasta 1440p. Y en 4K hasta los 60 Hz, es decir que no es compatible con los 120 Hz en 4K y mucho menos con los 144 Hz, pero sí es por lo menos compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables. En cuanto a input lag, su rendimiento es bueno tanto en la teoría como en la práctica. Muy probablemente cualquier persona podría quedar satisfecha en esta área con este modelo. El rendimiento con videojuegos que puedan tener oscuridad y movimientos rápidos es más que decente. Es verdad que se puede llegar a percibir algo de efecto ghosting, pero desde mi punto de vista es muy mínimo, es muy leve, no es molesto, teniendo en cuenta que es un televisor de gama baja. En general, para esta área gaming está más que bien, obviamente activando el modo juego para que puedas obtener los mejores resultados en cuanto a manejo del movimiento y por supuesto los mejores resultados en cuanto a input lag y tiempos de respuesta. Además cuenta con una game bar que ofrece distintas funciones extra. Entonces, como te digo, es un modelo que a día de hoy de gama de entrada para esta área gaming, en su gama de entrada, vuelvo y repito, está más que bien. Perdón si repito mucho el término gama de entrada o gama baja, pero es para que se te meta en la cabeza y no le exijas demasiado a este modelo, porque recuerda además que es relativamente económico. En cuanto a otros aspectos, la uniformidad de colores grises está bien, su efecto de pantalla sucia es realmente muy mínimo y para nada molesto.
El escalado de imagen es bueno. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K te mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla o de la natural no es el mejor debido a que tiene panel VA y una cantidad de brillo no muy alta, pero para una habitación digamos que tenue u oscura está más que bien. Eso sí, los ángulos de visión obviamente no serán buenos, lo cual también se debe al hecho de que tiene panel VA, por ende los colores perderán demasiado volumen cuando la pantalla sea observada desde un ángulo muy amplio. En cuanto al manejo del movimiento está bien, cuenta con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, la cual le ayuda considerablemente a reducir el molesto efecto de vibración o conocido como efecto Jutter. Y aunque se pueden percibir leves artefactos, como te digo, son realmente muy leves y desde mi punto de vista no se convierten en algo distractor ni molesto. Por supuesto, también es importante decir que es un televisor que tiene como sistema operativo Google TV, por lo menos en la gran mayoría de países. Su control remoto no es el más bonito ni el más ergonómico o cómodo, pero tal vez algunas personas se puedan acostumbrar a él. Es compatible con la función de búsqueda por medio de comandos de voz, bien sea oprimiendo el botón del asistente de voz de Google del control remoto o por ejemplo diciendo OK Google. También se puede la función de Screen Mirror o Screencast para que puedas compartir la pantalla de tu smartphone, entre otras funciones. Así pues, por todo lo demás, si puedes hacerte con este modelo es realmente muy bueno. Lo único que a mí realmente no me gusta es la fluidez del sistema operativo, que no está mejor, pero en la descripción te dejo el link a un video donde explico unos parámetros, aspectos que debes aplicar a este modelo para que lo puedas hacer un poco más rápido. Por todo lo demás, el resto de aspectos negativos son digamos que normales. Los ángulos de visión es normal que no sean buenos porque tiene panel VA. La cantidad de brillo es normal que no sea muy alta porque es un televisor de gama de entrada o de gama baja. Por cierto, en cuanto a sonido, que es un aspecto también importante que casi olvido mencionar, el rendimiento es realmente bueno, no es exorbitante ni excepcional, pero dentro de su gama está bien. De hecho es mejor en comparación a otros televisores de otras marcas también de gama de entrada. Tiene una buena experiencia en cuanto a bajos, no es súper envolvente pero está bien, es nítida y la cantidad de distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad es muy mínima y no es molesta. Déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo. Si lo tienes, coméntanos si te ha parecido bueno, si te ha gustado o qué no te ha gustado. Y si no lo tienes, coméntanos si lo comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.